A lo largo de la historia de la humanidad, ha existido una tensión constante entre el avance científico y las advertencias contenidas en textos antiguos. La Biblia, ese conjunto de escritos milenarios que ha guiado la moral y las creencias de miles de millones de personas, contiene pasajes que parecen advertir sobre los peligros de cruzar ciertos límites en la búsqueda del conocimiento. Hoy exploraremos uno de los temas más fascinantes y controvertidos, aquellos momentos en la historia donde la ciencia se acercó peligrosamente a fronteras que las escrituras sagradas parecían prohibir y las consecuencias que esto tuvo para la civilización. Comencemos nuestro viaje en la antigua Babilonia alrededor del año 600 a.C. Esta ciudad, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, fue el epicentro del conocimiento científico de su época. Los babilonios desarrollaron sistemas matemáticos avanzados, crearon el primer sistema de numeración basado en 60 unidades que todavía usamos para medir el tiempo, y construyeron observatorios astronómicos que les permitieron predecir eclipses con asombrosa precisión. Pero según el relato bíblico del libro de Daniel, esta civilización, que había alcanzado alturas sin precedentes en el conocimiento humano, estaba destinada a caer. El rey Nabucodonosor II había convertido Babilonia en un centro de sabiduría y poder. Sus jardines colgantes eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus astrólogos y sabios estudiaban los cielos con una dedicación que rivalizaba con la de cualquier científico moderno. Desarrollaron tablillas de arcilla con cálculos matemáticos tan complejos que los arqueólogos tardaron décadas en descifrarlos completamente. Crearon mapas estelares que mostraban un conocimiento del cosmos sorprendentemente avanzado para su época. Sin embargo, el libro de Daniel relata cómo esta civilización, en el apogeo de su gloria científica y tecnológica, recibió una advertencia divina. Durante un banquete del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, apareció una mano misteriosa que escribió en la pared del palacio las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras, interpretadas por el profeta Daniel, significaban que Dios había contado los días del reino, había pesado al rey en la balanza y lo había hallado falto, y que el reino sería dividido. Esa misma noche, según el relato bíblico, el imperio babilónico cayó ante los persas. ¿Qué límite había cruzado Babilonia? Según las Escrituras, no era simplemente la búsqueda del conocimiento, sino la arrogancia que venía con él. Los babilonios habían comenzado a verse a sí mismos como dioses. Creían que su ciencia y tecnología los hacían invencibles, inmortales en su legado. Habían olvidado, según la perspectiva bíblica, que todo conocimiento tiene un origen divino y debe ser usado con humildad. Avancemos ahora varios siglos en el tiempo, hacia el año 300 a.C., a la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Este fue quizás el centro de conocimiento más grande que el mundo antiguo jamás conoció. Fundada por Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, la biblioteca albergaba entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, conteniendo prácticamente todo el conocimiento acumulado de la civilización mediterránea. En esta biblioteca trabajaron algunas de las mentes más brillantes de la antigüedad. Euclides desarrolló aquí los fundamentos de la geometría que todavía estudiamos en las escuelas. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa usando solo palos y sombras. Herón de Alejandría inventó el primer motor de vapor casi 2000 años antes de la Revolución Industrial. Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, 18 siglos antes que Copérnico. Pero también en Alejandría se llevaban a cabo experimentos que muchos consideraban heréticos desde una perspectiva religiosa.
Los anatomistas diseccionaban cuerpos humanos para entender cómo funcionaba el organismo, algo que estaba prohibido en muchas culturas de la época por considerarse una profanación de la creación divina. Los alquimistas intentaban transformar metales comunes en oro, buscando desentrañar y manipular las leyes fundamentales de la materia que, según las creencias religiosas, solo Dios debía controlar. La Biblioteca de Alejandría fue destruida en varios incendios a lo largo de los siglos. El más devastador ocurrió alrededor del año 391 de nuestra era, cuando el emperador cristiano Teodosio I ordenó la destrucción de los templos paganos. Muchos historiadores creen que la biblioteca, asociada con el paganismo y lo que se consideraba conocimiento peligroso, fue destruida intencionalmente. Siglos de conocimiento acumulado se perdieron en las llamas. Algunos lo interpretan como un cumplimiento de las advertencias bíblicas sobre los peligros de buscar conocimiento que no estamos destinados a tener. Saltemos ahora a la Edad Media Europea, específicamente al siglo XIII. Roger Bacon, un monje franciscano inglés, es considerado uno de los primeros científicos experimentales de la historia occidental. Bacon realizó experimentos con óptica, desarrolló lentes de aumento, estudió la alquimia y la astrología y escribió sobre máquinas voladoras y barcos autopropulsados. Pero sus investigaciones lo llevaron a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas de su época. Bacon creía que el conocimiento científico y la fe religiosa podían coexistir, que estudiar las leyes naturales era una forma de entender mejor la creación de Dios. Sin embargo, muchos de sus contemporáneos religiosos veían sus experimentos como intentos de usurpar el poder divino. Fue acusado de herejía y pasó varios años encarcelado. Sus escritos fueron prohibidos porque, según sus acusadores, contenían conocimientos sospechosos de magia negra. El caso de Roger Bacon ilustra la tensión que existía en la Edad Media entre la búsqueda científica y las interpretaciones religiosas de los límites del conocimiento humano. El libro del Génesis relata cómo Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta narrativa ha sido interpretada por muchos teólogos como una advertencia sobre los peligros de buscar conocimiento prohibido, conocimiento que está reservado solo para Dios. Avancemos ahora al Renacimiento, una época de florecimiento científico y artístico sin precedentes. Leonardo da Vinci, el genio por excelencia de esta era, realizó disecciones secretas de cadáveres humanos para entender la anatomía. Sus cuadernos contienen dibujos detallados de órganos internos, sistemas musculares y estructuras óseas que estaban siglos adelantados a su tiempo. Pero estas actividades eran consideradas sacrilegio por la Iglesia. La profanación de cuerpos humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios según la doctrina cristiana, era vista como una transgresión grave. Leonardo también diseñó máquinas de guerra terribles, tanques primitivos, ametralladoras rudimentarias, bombas explosivas. Estaba fascinado por el poder destructivo que la ciencia y la ingeniería podían crear. Sin embargo, en sus notas privadas expresaba profunda angustia moral sobre estas invenciones. Sabía que estaba desarrollando tecnologías que podían causar un sufrimiento masivo. Algunas de sus máquinas más letales nunca fueron construidas, quizás porque el propio Leonardo reconoció que había límites que no debían cruzarse. En el siglo XVI, Paracelso, el médico y alquimista suizo, revolucionó la medicina, pero también cruzó líneas que muchos consideraban peligrosas. Paracelso rechazó los métodos médicos tradicionales basados en los antiguos griegos y comenzó a experimentar con sustancias químicas y venenos. Desarrolló tratamientos usando mercurio, arsénico,
y otros compuestos tóxicos. Creía que podía crear vida artificial, un homúnculo, mediante procesos alquímicos. Esta idea de crear vida de manera artificial era vista por muchos como un intento de jugar a ser Dios, una transgresión del orden natural establecido por el Creador. El libro de Job, capítulo 38, contiene pasajes donde Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Estas preguntas retóricas han sido interpretadas como recordatorios de que hay aspectos de la creación y la existencia que están más allá de la comprensión y el control humano. Llegamos ahora al siglo XVII, la era de la revolución científica. Galileo Galilei, con su telescopio, observó las lunas de Júpiter y las fases de Venus, proporcionando evidencia contundente de que la Tierra no era el centro del universo. Este descubrimiento contradecía la interpretación literal de varios pasajes bíblicos, como el Salmo 93, que dice que el mundo está firmemente establecido y no puede moverse, o el libro de Josué, que describe cómo el sol se detuvo en el cielo. La Inquisición consideró las enseñanzas de Galileo como heréticas. Fue juzgado, obligado a retractarse y pasó los últimos años de su vida bajo arresto domiciliario. Desde la perspectiva de las autoridades religiosas de la época, Galileo había cruzado un límite peligroso. Estaba usando la ciencia para contradecir la palabra revelada de Dios. Estaba poniendo la razón humana por encima de la autoridad divina de las Escrituras. El caso de Galileo plantea una pregunta fundamental. ¿Puede la búsqueda de la verdad científica entrar en conflicto con la verdad religiosa? Y si es así, ¿dónde está el límite? La Iglesia Católica no reconocería oficialmente el error en el caso de Galileo hasta el año 1992, más de 350 años después. En el siglo XVIII, Benjamin Franklin realizó su famoso experimento con la cometa y la llave durante una tormenta eléctrica, demostrando que los rayos eran fenómenos eléctricos naturales. Este descubrimiento fue revolucionario, pero también controversial. Durante siglos, los rayos habían sido interpretados como manifestaciones directas de la ira divina. El Salmo 18 describe los rayos como flechas de Dios. Al demostrar que los rayos eran fenómenos naturales explicables científicamente, Franklin estaba, en efecto, despojando a este fenómeno de su significado religioso. Franklin inventó el pararrayos, un dispositivo que protegía los edificios de los rayos. Algunos líderes religiosos se opusieron a esta invención, argumentando que interferir con los rayos era interferir con la voluntad de Dios. Si Dios enviaba un rayo para destruir un edificio, ¿quiénes eran los humanos para impedirlo? Esta fue una de las primeras veces en la historia moderna donde la tecnología permitió a los humanos protegerse de lo que antes se consideraba juicio divino inevitable. El siglo XIX trajo consigo descubrimientos que sacudirían aún más las concepciones tradicionales sobre los límites del conocimiento humano. Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, proponiendo la teoría de la evolución mediante selección natural. Esta teoría contradecía directamente la interpretación literal del Génesis, que describe cómo Dios creó todas las especies en su forma actual en 6 días. La teoría de Darwin sugería que los humanos no eran una creación especial y separada, sino el producto de millones de años de evolución a partir de ancestros comunes con otros primates. Para muchos creyentes, esto era una afrenta intolerable a la dignidad humana y al relato bíblico de la creación. Darwin mismo era consciente de las implicaciones teológicas de su trabajo. Aunque había estudiado para ser clérigo en su juventud, sus descubrimientos científicos lo alejaron de la fe religiosa tradicional.
El debate entre evolución y creación continúa hasta el día de hoy en muchas partes del mundo. Representa uno de los conflictos más visibles entre la ciencia moderna y ciertas interpretaciones de las escrituras religiosas. Había cruzado Darwin un límite al proponer que los humanos no eran fundamentalmente diferentes del resto del reino animal. A finales del siglo XIX y principios del XX, los físicos comenzaron a desentrañar los secretos del átomo. Marie Curie descubrió la radiactividad, un fenómeno que demostraba que los átomos podían transformarse espontáneamente en otros elementos. Esto contradecía la antigua creencia de que los elementos eran inmutables, creados por Dios en formas fijas e inalterables. Ernest Rutherford logró dividir el átomo en 1919, demostrando que las partículas subatómicas podían manipularse. Este fue un momento crucial en la historia de la ciencia. Los humanos habían logrado manipular los componentes fundamentales de la materia. Algunos científicos de la época expresaron preocupación sobre las implicaciones éticas de este poder. Estaban, literalmente, desarmando la creación a nivel fundamental. Estas preocupaciones resultaron ser proféticas. En 1945, la primera bomba atómica fue detonada en Nuevo México. Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan, observó la explosión y recordó una línea del texto hindú Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Oppenheimer y muchos de sus colegas se dieron cuenta de que habían cruzado un umbral terrible. Habían creado un arma capaz de destruir ciudades enteras en segundos, capaz potencialmente de acabar con toda la civilización humana. El libro del Apocalipsis describe el fin del mundo con imágenes de fuego que cae del cielo, de un tercio de la tierra siendo quemada, de las aguas envenenadas y de una destrucción masiva. Cuando las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a más de 200.000 personas, muchos observadores religiosos vieron paralelos inquietantes con estas profecías bíblicas. Habían los científicos, en su búsqueda por comprender las fuerzas fundamentales del universo, creado los medios para el apocalipsis descrito en las Escrituras. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon arsenales nucleares suficientes para destruir el planeta varias veces. La doctrina de destrucción mutua asegurada significaba que un conflicto nuclear total terminaría la civilización humana. Los científicos crearon el reloj del Apocalipsis, una medida simbólica de qué tan cerca está la humanidad de la autodestrucción. En varios momentos de la Guerra Fría, el reloj estuvo a solo minutos de la medianoche, representando la aniquilación total. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, desentrañando el código genético de la vida misma. Este descubrimiento abrió posibilidades extraordinarias: entender las enfermedades genéticas, desarrollar nuevos tratamientos médicos, comprender mejor la evolución. Pero también planteó preguntas éticas profundas. Si los humanos podían leer el código de la vida, ¿qué les impedía reescribirlo? En 1996, científicos escoceses clonaron la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de una célula adulta. Este logro demostró que era técnicamente posible crear copias genéticas idénticas de organismos complejos. Las implicaciones eran asombrosas y aterradoras. Si se podía clonar una oveja, ¿por qué no un ser humano? ¿No sería eso jugar a ser Dios de la manera más literal posible? El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 2, dice: «Tiempo de nacer y tiempo de morir». La clonación desafiaba esta sabiduría antigua al sugerir que los humanos podían controlar no solo cuándo y cómo morir, sino también cómo y cuándo crear vida.
Muchos líderes religiosos condenaron la clonación como una transgresión fundamental de los límites establecidos por Dios. En el año 2003, el proyecto Genoma Humano completó la secuenciación del genoma humano completo. Por primera vez en la historia, teníamos un mapa completo de los aproximadamente 25.000 genes que componen un ser humano. Este conocimiento ha llevado a avances médicos extraordinarios, pero también ha planteado dilemas éticos complejos. Ahora podemos identificar predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades antes de que se manifiesten. Podemos modificar embriones para eliminar genes defectuosos. Con las tecnologías CRISPR desarrolladas en la última década, podemos editar genes con una precisión sin precedentes. En 2018, un científico chino anunció que había creado los primeros bebés modificados genéticamente, alterando sus genes para hacerlos resistentes al VIH. La comunidad científica internacional condenó este experimento como irresponsable y ético, cruzando una línea que no debía cruzarse. ¿Dónde está el límite? Es aceptable editar genes para curar enfermedades, pero no para mejorar la inteligencia o la apariencia física. ¿Quién decide qué características genéticas son deseables y cuáles no? Estas son preguntas que la ciencia sola no puede responder. Requieren reflexión ética, moral y, para muchos, religiosa. El libro del Génesis cuenta cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Para muchos creyentes, esto significa que hay algo sagrado e inviolable en la naturaleza humana tal como fue creada. Modificar genéticamente a los seres humanos, según esta perspectiva, sería alterar la imagen de Dios, un acto de suprema arrogancia. Hoy en día, nos enfrentamos a nuevas fronteras científicas que plantean preguntas aún más profundas. La inteligencia artificial está desarrollándose a un ritmo exponencial. Ya tenemos sistemas de IA que pueden vencer a los mejores jugadores humanos de ajedrez y Go, que pueden diagnosticar enfermedades mejor que doctores expertos, que pueden crear arte y música indistinguibles de las obras humanas. Algunos científicos predicen que alcanzaremos la singularidad tecnológica en las próximas décadas, un punto donde la inteligencia artificial superará la inteligencia humana en todos los aspectos. ¿Qué sucederá entonces? ¿Seguiremos siendo los amos de nuestra propia creación o nos volveremos obsoletos, superados por máquinas que nosotros mismos construimos? El libro del Apocalipsis describe una bestia que recibe aliento para hablar y hacer que adoren su imagen. Algunos comentaristas religiosos modernos han especulado que esto podría referirse a una inteligencia artificial avanzada. Por supuesto, estas son interpretaciones especulativas, pero ilustran cómo las personas de fe intentan entender las nuevas tecnologías a través del prisma de textos antiguos. La nanotecnología promete permitirnos manipular la materia a nivel atómico. La biotecnología sintética busca crear formas de vida completamente nuevas, desde cero. La neurociencia está mapeando el cerebro humano con un detalle sin precedentes, planteando la posibilidad de que algún día podamos cargar la conciencia humana en computadoras, logrando una forma de inmortalidad digital. Cada uno de estos avances científicos nos acerca a capacidades que históricamente se han atribuido solo a Dios: crear vida, otorgar inmortalidad, conocer y controlar las leyes fundamentales del universo. ¿Es esto progreso o arrogancia? ¿Estamos cumpliendo nuestro potencial como seres racionales o estamos cruzando límites que existen por una razón? La historia nos muestra que la ciencia ha cruzado repetidamente límites que en su momento parecían absolutos. Y en cada ocasión, la humanidad ha tenido que lidiar con las consecuencias, tanto positivas como negativas. El conocimiento nos ha dado un poder extraordinario,
pero como dijo el tío Ben en Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. La pregunta no es si podemos hacer algo, sino si debemos hacerlo. La Biblia, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, aconseja: examinadlo todo y retened lo bueno. Quizás esta sea la sabiduría que necesitamos en nuestra era de avance científico acelerado. No rechazar el conocimiento por miedo, pero tampoco perseguirlo sin consideración por las consecuencias éticas y morales. Encontrar el equilibrio entre el progreso y la prudencia, entre la curiosidad y la cautela. Al final, cada generación debe decidir por sí misma dónde están los límites. Pero la historia nos recuerda que ignorar completamente estas preguntas, proceder sin reflexión ética, puede tener consecuencias devastadoras. Desde Babilonia hasta Hiroshima, hemos visto qué sucede cuando el conocimiento se persigue sin sabiduría, cuando el poder se ejerce sin responsabilidad. Las advertencias están ahí, en textos antiguos y en la historia reciente. Corresponde a nosotros decidir si las escucharemos.